Hola Nati, muy buenos días, tardes o noches. El día de hoy les vamos a hacer la presentación de nuestro proyecto, que fue la fabricación de tanques de acero inoxidables de 300 litros. Los integrantes son yo, Daniela Vélez, Jorge Tamayo y Javier Cano. Bueno, ese es el contenido que vamos a ver a lo largo de la presentación. Esto principalmente se aplicó el control estadístico a un producto real. En manufactura la calidad no solo depende de revisar el resultado final, sino de controlar lo que ocurre durante todo el proceso. En los tanques de acero de 300 litros, cada actividad, desde la materia prima hasta la inspección final, puede influir en el producto terminado. Tuvimos un enfoque mixto, con datos continuos, es decir, la capacidad volumétrica, y datos por atributos, defectos o no conformidades. En levantamiento en planta documentamos actividades, evidencia fotográfica y diagramación en el flujo de Visage. También trabajamos en base ordenada, es decir, el análisis de la capacidad sigue siendo una secuencia, media, variabilidad, normalidad e índices. Y como tal, el objetivo final no solo fue obtener números, sino interpretar qué significan para la fabricación real del tanque. Todo Acero tiene casi 30 años de experiencia, es una empresa familiar, tiene un portafolio de tanques de 200, 300, 500, 800 litros con criterios sanitarios, accesorios funcionales y soldadura TIC con gas argón. En la operación tiene un taller de 270 metros cuadrados que combina el trabajo artesanal con prácticas técnicas especializadas, con márgenes netos que superan el 60% en ciertos modelos. ¿Cuál fue el objetivo principal? Fue evaluar el proceso de fabricación de tanques de acero de 300 litros mediante herramientas de control estadístico de procesos con el fin de analizar su capacidad, estabilidad y nivel de defectos. De esa manera se busca relacionar los resultados obtenidos con las condiciones reales del proceso productivo y proponer acciones de mejora que permitan cumplir con las especificaciones establecidas, reducir la variabilidad y fortalecer la calidad del producto final. ¿Cuáles fueron los específicos? Levantar y documentar el proceso, definir las variables críticas, analizar el desempeño y también interpretar y proponer mejoras. Por último, tenemos la descripción del proceso productivo de mi parte. A continuación, mi compañero. Todo lo que es la parte del... comenzamos con lo que es la parte de la planificación, lo que es la preparación de material, la construcción del tanque, el control de calidad y lo que es ya la entrega al cliente. A continuación vamos a lo que es detallarles cada uno de los pasos que levantamos en la parte del proceso. Como primera parte, lo que hicimos fue lo que es la planificación del pedido. Aquí lo que hicimos primero fue lo que es la recepción del pedido. Aquí se revisó lo que es la parte del tanque, lo que es la calidad y las dimensiones que necesita el cliente. También, como siguiente punto, vimos lo que son las revisiones de requerimientos. Aquí se confirma lo que es todo el material, el uso, las conexiones, las tapas y lo que es la base en sí de lo que es el tanque. Como tercer punto, aquí tenemos lo que es la verificación y la disponibilidad de lo que es la materia prima. Aquí se revisa lo que es todo lo que es tubos, láminas, tapas y válvulas para su posterior realización del tanque. Bueno, como fase 2 tenemos lo que es la preparación del material. Aquí tenemos igual lo que es la recepción de la materia prima. Aquí hace lo que es el ingreso de insumos y lo que es la verificación del buen estado de la materia prima. El siguiente paso lo que es la inspección de la materia prima. Aquí se revisa de una manera visual y técnica lo que son los golpes, deformaciones que hay en la materia. El siguiente paso es la medición y trazado de lo que es las láminas. Aquí se trazan lo que son las dimensiones con precisión. Aquí se detectan lo que son el armado y la capacidad volumétrica del tanque. Por último paso, aquí tenemos lo que es el corte de las láminas. Aquí se hace la separación de piezas para lo que es el cuerpo en sí del tanque. Como fase 3 tenemos lo que es ya en sí la construcción de lo que es el tanque. Este se divide en 4 partes. Primera parte, que es del rolado o conformación del cuerpo. La segunda parte, lo que es del armado inicial del tanque. Aquí se hace lo que es una alineación de lo que es cuerpo, fondo y tapa y lo que es la base para evitar lo que son las fugas. La siguiente parte es el punteo de las piezas. Aquí se realiza mediante soldadura lo que es la fijación de cada una de las partes. Por último tenemos lo que es la soldadura TIG con gas de argón. Aquí se unen piezas de forma resistente e higiénica adecuada para lo que es el acero inoxidable y lo que es el uso alimentario del tanque. Tenemos lo que es la fase 3, que es la construcción de nuestro tanque. Aquí tenemos lo que es igual, lo que es la revisión de la soldadura. Aquí se verifican con ausencia de porosidades, grietas o zonas que estén mal soldadas. Aquí también se hace lo que es una corrección o retrabajo si se encuentra algún defecto en lo que es el tanque. Por último se hace lo que es el pulido y acaba en lo que es en todas las superficies como se ve en la imagen. Y
Bueno, tenemos lo que es la fase 4, lo que es el control de calidad y en sí, lo que son las pruebas de capacidad volumétrica, lo que es la prueba de hermeticidad, tenemos lo que es la limpieza del tanque y la inspección final de lo que es el producto. Y por último tenemos la fase 5. Pásale a la siguiente, por favor, Alejandro. Que es la entrega del producto terminado. Aquí se libera y se entrega. El tanque se verifica antes que el tanque cumpla con todo lo que es las condiciones y se libera, se empaca y se entrega al cliente. La siguiente parte es lo que es la diagramación del BPNN, que es la diagramación del proceso en la parte BitSight. Bueno, nosotros tenemos un flujo con 5 fases y 5 actores. Nuestros 5 actores, que es el gerente general, lo que es el supervisor de planta, el operador de producción, el jefe de control de calidad y el cliente. Y nuestras 5 fases son las siguientes. Tenemos fase de planificación, de preparación de materia prima, de construcción, de control de calidad y por último de entrega, como se puede ver muy detalladamente en el diseño que presentamos en las diapositivas. En esta parte tenemos ya lo que es el video de lo que es la documentación de todo nuestro proceso. Por motivos de tiempo no les vamos a poder mostrar, pero ahí tienen el link en donde pueden ingresar y pueden visualizar todo el proceso que es para la realización del tanque. Aquí tenemos el análisis de capacidad del proceso. Aquí tomamos 120 mediciones continuas con capacidad volumétrica. Y estos cálculos los realizamos posteriormente en lo que es el Excel. ¿Qué datos utilizamos? Como ya les comenté, 120 mediciones. También vimos lo que es la variable crítica, lo que es las especificaciones, que son nominales, el límite superior, el límite inferior, y lo que es una fuente confiable. Aquí realizamos lo que son la toma de muestras de los 120 datos. Como primera parte realizamos la medida del proceso y los parámetros de lo que es la base. Aquí definimos lo que es el valor nominal, que en este caso es de 300 litros, y los límites de especificación, que sería el límite superior, que es de 305, y el límite inferior, que es de 299,5. También definimos lo que es la medida del proceso. Aquí sacamos un resultado de lo que es de 300,0172 litros, muy cerca de lo que es nuestro valor nominal. También sacamos lo que es la desviación que nos dio un total de 0,147. Esto calculamos a partir del rango de media de las muestras. Y posteriormente, como se puede ver, ahí está nuestra tabla con los 120 datos que calculamos, con los que calculamos todos estos límites. Tenemos el cálculo también de lo que es la desviación estándar, aplicamos la fórmula que pueden ver en las diapositivas. Tenemos también el cálculo del factor de D2, que nos dio un total de 3.258. Esto corresponde a lo que es el tamaño de su grupo, que serían 10, según lo que es la tabla de control, que se puede ver igual ahí, dándonos como resultado una desviación estimada del 0.146. Este valor en sí mide lo que es la dispersión natural del proceso, lo que es la parte de soldadura, armado, ajustes manuales y lo que es la medición final. Tenemos la base de datos y cálculo de lo que es el CP, con las 120 mediciones que pudieron ver arriba de enero a diciembre, 10 muestras por mes. Aquí tomamos datos máximos y mínimos por muestra. Calculamos un CP de 1.13. Aquí nos dice que el proceso tiene una capacidad potencial, pero no alcanza el valor del 1.33. Según la tabla de referencia que nos da el CP, este CP corresponde al 0.067% de muestras fuera de especificación, que nos da que el proceso cumple, pero requiere mantener bajo control para no perder lo que es un margen. Tenemos el índice de CR y análisis de CPI, nos dio un CR de 0.82. ¿Esto qué quiere decir? Que medimos qué proporción de tolerancia consume la variabilidad. Al ser menor a 1 hay un margen disponible que tenemos de mejora. También calculamos lo que es el CPI, que nos dio un total de 1.17. Esta es la capacidad del proceso frente al límite inferior, que es de 299,5 litros. Esto se puede ver que al ser mayor a 1, pero menor a 1.25, el proceso sí cumple con el límite inferior, pero sin tener un margen muy amplio. Aquí en la tabla del ppm, a la derecha, podemos ver que se traduce cada índice en el riesgo de lo que es el incumplimiento. Los siguientes análisis les irán explicando mis compañeros. Bueno, ahora pasamos con lo que es el cálculo del CPS, el CPM y la prueba de normalidad. En primer lugar tenemos lo que es el CPS y hemos obtenido un valor inferior al 1,25, lo cual nos dice que el proceso no es adecuado como tal y tiene ciertos problemas para cumplir con las especificaciones del proceso. Después tenemos lo que es el CPM y el CPM nos indica que es de 1,12. De igual forma, como es menor a 1,33 pero mayor a 1, podemos decir que nos encontramos en un punto en el que el proceso llega a cumplir pero sigue teniendo ciertas dificultades para considerarse un proceso de
de alta calidad. Y finalmente tenemos la prueba de normalidad, la cual se le realizó con el objetivo de asegurarse de que el estudio completo de estos datos y de todo el emprendimiento en general sea válido, ya que los datos no están afectados por una variable aparte y están fuertemente relacionados. Procedemos también con el índice K y el análisis del gráfico Minitab. El índice K fue del 3% y dado que es menor al 20%, podemos decir que el proceso se encuentra centrado, no perfectamente, pero sí se encuentra centrado. Y esto se refuerza en el gráfico Minitab, dado que, como podemos ver, llega a tener cierta tendencia que está marcada por la curva de la campana de Gauss. Entonces se respaldan estos resultados. Y luego vamos con el resumen de los índices de capacidad. Como ya los podemos ver, en general el proceso tiende a cumplir con las estándares de calidad y con las especificaciones impuestas, pero todavía tiene un margen de mejora amplio. A continuación vamos con lo que son las métricas Six Sigma. Empezamos con el análisis del DPU. El DPU nos dio un resultado de 0,25. Esto indica que por cada 100 tanques producidos vamos a tener 25 con ciertos defectos. Por otro lado tenemos el DPO, que el DPO nos dio un resultado de 0,01785. Sin embargo, se lee de otra forma y nos da a entender que por cada 1680 tanques que nosotros produzcamos vamos a tener alrededor de 30 tanques que presenten ciertos defectos. Pasando con el DPMO, tuvimos un valor de 17.857,14 y esto nos indica que de cada 1 millón de tanques producidos vamos a tener 17.857,14 tanques con ciertos defectos, que podría no sonar demasiado, pero dado el precio de estos tanques, el tiempo de elaboración y otros tipos de factores, es un dato que sí debería alarmar a la alta dirigencia y se tendría que llevar a cabo un plan de mejora para reducir los costos y la cantidad de tanques defectuosos. Procedemos también con lo que son los datos completos con el YEL. El YEL lo que nos indica en este caso es de 77,88% y esto significa que es el porcentaje que la empresa tiene para cumplir con las especificaciones de los tanques de acero sin tener o presentar algún tipo de defecto. Procedemos también con lo que son las sigmas a corto y largo plazo. A corto plazo tenemos un sigma de 2,26 que redondeado pues nos quedaría en 2 sigmas. Y a largo plazo tendríamos un sigma de 0,05. Esto nos da como resultado que tendríamos alrededor del 95,45% de los productos dentro de las especificaciones y a largo plazo se reduciría en un 20%. Aquí, como podemos ver en la tabla, es justamente lo que está hablando. A corto plazo tenemos 2,27 sigmas que se redondean a 2 y se tienen pues 95,45% dentro de las especificaciones y 45.500 partes por millón fuera de especificaciones. Y por otro lado, a largo plazo tendríamos que el proceso alcanza un 69,13% dentro de la curva de especificaciones con 308.700 partes por millón, es decir, tanques por millón con defectos. Y ahora continuamos con lo que son las cartas de control. Para esto nosotros hemos utilizado la misma base de datos de los defectos del análisis de las métricas Six Sigma. Tenemos un tamaño de 12 grupos con 10 subgrupos y el factor C4 definido por 0,9776. Entonces vamos con los cálculos. En primer lugar tenemos que calcular los límites de control de la gráfica X como S. Hemos realizado la carta XS dado que el número de grupos que nosotros presentamos es mayor a 10, con lo cual esta carta se adapta de mejor forma al escenario de este emprendimiento. En la carta C tuvimos como resultado los límites superior e inferior de 0,883 y de menos 0,250. Dado que presentamos un valor negativo, tendríamos como límite inferior el número 0. Y estos límites lo que nos representan es que si el proceso funciona de manera natural sin alguna variación extraña o algo que no sea parte del proceso, siempre los defectos presentados en los tanques van a mantenerse dentro de esos límites de control. De igual forma tenemos en la carta S el límite superior de 1,053 y el inferior de 0,226. Y es básicamente la misma interpretación. Bueno, aquí ya podemos ver lo que son las gráficas. Como podemos ver, en efecto, sí presentamos en lo que es la carta X una estabilidad, dado que los puntos se encuentran dentro de los límites, pero si regresamos a ver a la carta S, presentamos un punto el cual está fuera de los límites, y eso nos indica que debemos poner mayor atención y realizar una investigación y un plan de mejora para identificar cuál fue la causa que provocó este punto fuera de los límites de control, y a partir de ello definir si se considera o no, dependiendo de si tiene un origen propio del proceso o si fue por algún aspecto que no estaba previsto, como puede ser, por ejemplo, que el gas argón haya llegado con algún defecto. Y finalmente vamos con las cartas C. Para las cartas C utilizamos básicamente la misma base de datos, pero organizada de otra forma. Bueno, entonces calculamos de igual forma lo que fueron los límites, como podemos verlo aquí.
Los límites de la carta C son el límite superior de 2,049 y el límite inferior de menos 1,37. En este caso volvemos a poner como límite inferior el 0, dado que obtuvimos un valor negativo. Bueno, entonces lo que nos quieren decir estas cartas es que cualquier tanque con 3 o más defectos se consideraría una señal de causa especial fuera de control, y estos límites lo que nos permiten es tener una visión clara de cuando un tanque ya se considera en riesgo o representa un mayor peligro para el emprendimiento. Y bueno, eso sería todo por parte de la carta C. Y ahora vamos con lo que son las conclusiones, que básicamente nos centramos en que el proceso se encuentra algo centrado, ya que tenemos un K del 3%, la variabilidad es manejable, los datos son válidos porque tuvimos una prueba de normalidad y nos salió correcta, el proceso es capaz, pero todavía tenemos mucho margen de mejora, el lado crítico de este proceso es el límite superior, y la recomendación sería reforzar los controles en 3 aspectos, que serían el armado, la soldadura y la medición al final para reducir esta variabilidad y generar un mayor margen de seguridad. Y eso ha sido todo, Nati. Muchas gracias por su atención y esperamos que haya disfrutado de nuestro proyecto.